Aleluya. Segunda de Corintios, el capítulo 4, leyendo sus versículos 6 y 7, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de oro. ¿Qué dice? De barro. Hay veces que alguien cree que ellos son hechos de oro. Aleluya. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aleluya. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias en este momento, porque tú estás en este lugar. Te damos gracias por este culto y poder, Señor, estar alabando y glorificándote a ti, recibiendo, Señor, a la vez palabra que nos instruya, nos sirva. Y te pido, Dios, que tú seas el que toques el corazón y la mente de cada hermano, hermana, y que despiertes en cada uno, Señor, el conocimiento de cómo mantenernos firmes, fieles y constantes en el camino tuyo, Señor, y no dejarnos llevar por el enemigo de alguna manera, y que perdamos, Señor, las bendiciones que tienes para nuestras vidas. En el nombre glorioso y poderoso del Señor Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse y que Dios bendiga la lectura de su palabra en este momento. Gloria al Señor. Tremendo pasaje aquí. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto y menciona varias cosas, y en medio de lo que él está, instrucción que está dándole a la iglesia y diciendo cosas que pues es palabra de Dios, que Dios lo usó al apóstol Pablo. Él aquí menciona algo que, si logramos captarlo, le va a ayudar mucho en su vida cristiana, para reconocer cómo es que Dios obra, y también reconocer cómo y cuánto dependemos tanto de Dios. Gloria a Dios. Cuando empezamos a creer que somos alguien muy especial, entonces el enemigo, llegamos a ser fácil víctima del enemigo. La Biblia dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y cuando nosotros empezamos a creer que los logros que estemos alcanzando como cristianos son por nuestro propio esfuerzo, nuestra capacidad o dedicación, o porque somos ya buenos, pues estás muy engañado, hermano, hermana. Porque la palabra de Dios nos enseña que este tesoro siempre estará en vasos de barro. Para muchos es difícil comprender lo que es ser un cristiano, porque realmente no es algo lógico. Gloria a Dios. Para empezar, es un milagro que Dios obra en la vida de cada creyente. Pero no olvidemos que Dios obra y ve las cosas en forma distinta a como las vemos nosotros los seres humanos. Aleluya. Y el plan es de Él es el creador, y es ante Él algún día que vamos a tener que dar cuenta. Por lo tanto, debemos ver cómo es que Dios ha diseñado todo esto. Para algunos, ser un cristiano lo hayan difícil, arrancan y mucho ánimo, y luego, después de un tiempo, empiezan a sentir que es algo difícil. Claro que va a ser difícil. ¿Tú crees que llegar a la gloria va a ser tan fácil? ¿Crees que Dios quiere vacilones en el cielo? No, Él quiere gente valiente. Él quiere gente que está demostrando que le ama y le demostrará de aquí a 10 años, a 20 años, a 30 años, que el Señor no viene antes. ¿Cuánto da gloria a Dios? Pero es importante reconocer que ser un cristiano es ser una persona en la cual hay una contradicción fundamental. Un cristiano vive una paradoja.
Y es una paradoja constante e inherente. Y hay una contradicción todo el tiempo en su vida. Y esto es de Dios. Él es el que lo ha diseñado y hecho de esa manera. Él nos ha hecho así. Y lo ha hecho a propósito. Y esta condición queda resumida en la frase que usa el apóstol Pablo aquí escribiéndole a la iglesia de Corinto, de que este tesoro está en vasos de barro. Gloria a Dios. Y por tesoro se refiere a la presencia de Dios. Esta expresión es paralela a lo que dijo el apóstol Pablo en Colosenses el capítulo 1 y el versículo 27. Colosenses el capítulo 1 y el versículo 17, donde escribiéndole a la iglesia de los Colosenses dice, gloria a Dios, de que es el gran misterio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. O sea que el tesoro, refiriéndose a Dios, está en vasos de barro, los seres humanos. Lo divino está en lo humano. Lo fuerte está dentro de lo débil. Lo superior siempre está dentro de lo inferior. Y ese vaso sigue siendo un vaso de barro, con todo y defectos. Ese vaso con el tiempo no se hace de plata, no se hace de oro. Ese vaso sigue siendo un vaso de barro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y lo grande, lo precioso, lo que verdaderamente vale, no es el vaso, sino que es el tesoro que está dentro del vaso. Aleluya. El Señor Jesucristo, Él era Dios y hombre a la vez. Él era totalmente Dios y a la vez era totalmente hombre. Él no era mitad Dios y mitad hombre, o semidios y semihombre, no. Él era completamente Dios y Él era completamente hombre. Y eso a la vez. Y es difícil de entender eso porque realmente es el milagro más grande de todos los milagros que ha hecho Dios. Por eso dice en 1 Timoteo capítulo 3 y el versículo 16, grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo es que Dios pudo manifestarse en carne sin dejar de ser lo que Él siempre ha sido y a la vez llegar a ser algo que nunca había sido antes? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, así como el Señor Jesucristo, a veces incluso es difícil saber si Jesús hablaba como Dios o hablaba como hombre. Ahora hay veces que no es tan difícil distinguir cuando Él dijo algo, expresó algo, si lo estaba haciendo en su capacidad humana o si lo estaba haciendo en su capacidad divina. Pero hay algunas ocasiones donde es difícil establecer, porque esa línea que separaba la divinidad de la humanidad, solo Dios la conoce. Nosotros no la vamos a conocer del todo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero de igual manera que Jesús era dos naturalezas, cuando Él viene a tocar nuestra vida y a llenarnos con su Espíritu Santo, Él también nos dota de esa misma naturaleza. Pero el tesoro siempre está dentro del vaso de barro. No cambia el vaso de barro en el sentido de que ese vaso ya deja de ser de barro, sino que sigue siendo un vaso de barro. Gloria a Dios. Cuando uno viene al Señor y aún después de servirle por algún tiempo, nadie se convierte en un ángel. Gloria a Dios.
y que de repente ya su humanidad se pierde y ahora pues es alguien más. No, sino que seguimos siendo seres humanos y seguiremos batallando con la carne. Y eso será hasta que la muerte o la segunda venida del Señor Jesucristo, cualquiera de los dos, que nos alcance primero. Y ya solo después de esto, después de eso, esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corruptible se vestirá de incorrupción. Pero hasta ese momento tú y yo siempre batallamos y estaremos batallando con lo mortal y con lo corruptible, porque el tesoro está en vasos de barro. Un aplauso fuerte para el Señor Jesús. Algunos ven al cristianismo y al cristiano como si fuera todo tesoro y nada del vaso de barro. Gloria a Dios. Y luego si ven el vaso de barro, creen que algo anda mal, como que esa persona está mal. Gloria a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Pero Dios lo ve de otro modo. Él dice, así es y así será. Y es mejor que se acostumbre, no solo en relación a otros, sino sobre todo en relación a ti mismo. Si tú no te cuidas, entonces el vaso de barro va a mostrar sus debilidades. Aleluya. Por eso hay que estar orando, mi hermano. Por eso hay que estar leyendo la palabra. Jesús dijo, velad y orad, ¿para qué? ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Si tú no quieres ser probado y estarte siendo tentado, pues debes orar. Ahora, eso no quiere decir que ya no van a haber tentaciones. Gloria a Dios. Cuidado que alguien venga y diga, ¿sabe qué, pastor? Yo ya llevo orando 5 horas diarias y ahora ya me he convertido en un santo, una persona perfecta. Sigue siendo un vaso de barro. ¿Sí me estoy explicando? No se hizo un vaso de metal, no se hizo un vaso de plata, de cobre, de oro. Seguirá siendo un vaso de barro hasta que el Señor Jesucristo venga. Aleluya. Gloria a Dios. Y con decir de que algunos siempre solo quieren ver el tesoro y nada del vaso de barro. Hay muchos que creen que el cristiano debe ser perfecto, sonriendo y feliz todo el tiempo, y que así sea invariablemente. Que si alguna vez derrama una lágrima o tal vez comete algún pecado, que no debemos ceder al pecado y procurar no ceder al pecado, pero si cede, que ya dejó de ser cristiano. No, mire, de todas maneras, mire, ya falló, no sirve. No, el vaso de barro sigue siendo el que causa problemas. El tesoro no causa problemas. El tesoro es precioso. El vaso de barro siempre va a ser un problema. Gloria a Dios. ¿Sí me estoy explicando aquí? Aleluya. Pero eso es solo ver el tesoro, olvidándonos que todavía está el vaso de barro y Dios no lo ha eliminado y nunca lo va a eliminar. Aleluya. Al convertirnos al Señor, uno no se transforma en algo diferente, en el sentido pues de que ya es un ser distinto de una orden de ángeles, sino que sigue siendo humano, con la diferencia de que Dios ahora mora dentro de nosotros y nosotros debemos conservar ese tesoro para siempre estar pidiéndole a Dios, ayúdame, Señor. Este vaso de barro tiene debilidades inherentes, tiene problemas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Observemos, por ejemplo, el apóstol Pablo, qué tremendo ejemplo. Y la vida de entrega que tuvo el apóstol Pablo. Creo que nadie dudaría del cristianismo y la santidad del apóstol Pablo. Sin embargo, observemos en 2 Corintios capítulo 1, versículo 8, cuando él está hablando acerca de ciertas pruebas que le tocó pasar. 2 Corintios el capítulo 1 y versículo 8,
Él dice, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Aquí Pablo está admitiendo que su fe había tambaleado y pensó que él iba a morir, y él está refiriéndose a ese incidente donde estuvo náufrago varios días, y todos en el barco en que iba pensaron que no iban a sobrevivir. Pero aún el apóstol Pablo, a pesar de que en la historia de Hechos dice que Pablo hasta dijo a los demás, mire, anoche se paró al lado mío un ángel y me dijo que ni uno se va a perder en este barco, ni aún el cabello de la cabeza de algunos se va a perder. Pero él ahora, después, ya años más tarde, está admitiendo, ¿saben qué? Hasta yo pensé que me iba a morir. ¿Por qué? Porque el tesoro siempre está en un vaso de barro. Y aunque uno tiene fe y puede tener mucha fe, pero en medio de la fe, también el enemigo viene y quiere plantar duda. Abraham era el padre de la fe. Amén. Sin embargo, ¿cuántas veces vemos que Abraham dudó? Él dudó tanto que hasta terminó mintiendo. Y fue a Egipto y pensó, bueno, si yo, esta Sara, esta esposa que Dios me ha dado es muy bonita, y este faraón y la gente del palacio van a decir, wow, esa mujer es muy bonita, hasta el mismo faraón va a quererla como esposa, mejor voy a decir que es mi hermana. Él es padre de la fe. Él debería haber dicho, no, yo voy a decir aquí la verdad porque Dios me va a cuidar, yo tengo fe, que Dios me va a proteger en todo. Pero le falló tantito la fe. ¿Sí me está explicando? Por eso no quiere decir que tú también puedes mentir. No fue muy fuerte, Señor. Yo dije eso porque ya algunos estaban pensando, entonces yo puedo mentir también, porque si el Padre la fe lo hizo, gloria a Dios. No. Lo que hay que hacer es tener fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es tener fe. Aleluya. Gloria a Dios. Y eso no solo lo hizo una vez Abraham, eso lo hizo 2 veces. ¿Por qué? Porque su fe hay días que nuestra fe está alta y hay días que nuestra fe está baja. ¿Y por qué? Porque todavía está el vaso de barro. Y cuando la fe está baja, es cuando debes andar con mucho cuidado. Y decirle, Dios, aquí ando un poquito debilitado, Señor. Estoy muy vulnerable a cualquier ataque del enemigo. Aleluya. Y es cuando debes decir, Señor, ahora sí te necesito más que nunca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. El apóstol Pablo, él incluso menciona en 2 Corintios acerca de cierta situación que él tuvo en su vida. Gloria a Dios. Y él dijo que ahí en 2 Corintios capítulo 12, él habla acerca de cómo él tenía un aguijón en la carne. Ahora hay mucha gente que le da diferentes interpretaciones de cuál era su aguijón en la carne. Él no lo dice, gloria a Dios. Y han habido toda clase de ideas de qué podría ser. Pero sea lo que fuere, el apóstol Pablo está diciendo que había algo que siempre le causaba problemas, siempre lo limitaba, siempre hacía, tal vez pudiéramos decir, que sintiera su humanidad. Y dice que él le oró a Dios 3 veces y le pidió a Dios que le quitara ese aguijón en la carne. Ahora, ¿crees, hermano, hermana, que las oraciones de Pablo serían poderosas? Pues yo me imagino que sí. Él era un hombre de mucha oración. Sin embargo, Dios le dijo que no, que él no le iba a quitar ese aguijón en la carne. Y en el capítulo 12, versículos 9 y 10, la respuesta de Dios era esta. 2 Corintios 12, 9. Empezando en el versículo 9. Y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, ¿cómo puede ser eso que cuando es débil es fuerte? ¿No será eso una contradicción? No, lo que él está diciendo, cuando soy débil, entonces el tesoro es que sale a vislumbrar. Y la fuerza de Dios obra a favor mío. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Bendito sea el Señor. O sea que no es un caso perdido si el vaso de barro está en evidencia. El propósito de Dios no es de eliminar el vaso, sino que es allí donde Él ha decidido poner el tesoro. Aleluya. Todos sabemos de que realmente no somos dignos de nada de lo que Dios nos quiera dar, mucho menos la salvación. Pero no por eso vamos a estar todo el tiempo enfocando nada más en el vaso de barro y diciendo no soy digno, no soy digno. Pues no lo somos, pero Él nos ha hecho dignos. A Él le ha placido poner el tesoro en el vaso de barro. ¿Sí me estoy explicando? Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo, en el versículo que leímos al principio, él dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y dice, ¿para qué? Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si nosotros logramos el éxito o el triunfo más bien en nuestra propia capacidad, entonces no le vamos a dar gloria a Dios. Pero la Biblia dice en Efesios capítulo 2 y el versículo 8, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. O sea que no somos salvos por un mérito propio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea que Dios insiste, y Él así lo ha programado y nada en el mundo lo va a cambiar. Él insiste en que el tesoro siempre va a estar en un vaso de barro. Gloria a Dios. ¿Por qué? Para que la gloria siempre sea de Él. Nunca vamos a ser salvos por méritos propios. Ahora, eso no quiere decir que entonces vamos a decir, pues ya, pues no voy a hacer nada bueno. No, tú dejas de hacer lo bueno y vas a perder la salvación. Porque Dios dice, aquí no voy a querer poner mi tesoro porque esta persona no aprecia el tesoro. ¿Sí me explico? Aleluya. Apreciaremos el tesoro cuando reconocemos que el tesoro es más importante que nosotros. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y van a ver esos momentos donde uno cree tener triunfo y Dios hasta en medio del triunfo todavía se nota el vaso de barro. Mire, la Biblia en el libro de Hechos, el capítulo 12, y no vamos a leer ahí el pasaje, pero tenemos la historia de la liberación de Pedro de la cárcel. Y fue el primer milagro de esa índole para la iglesia primitiva. Y Pedro lo iban a decapitar el día siguiente, lo iban a matar los fariseos y los romanos. Sin embargo, la iglesia hacía oración por él. Estaban clamando a Dios, oh Dios, de alguna manera, sálvalo a Pedrito. Y bueno, Dios contestó y envió un ángel a la cárcel. Y la historia es extraordinaria, como hasta Pedro estaba dormido
Y tuvo que venir el ángel y despertarlo a Pedro. El resplandor de la presencia del ángel en la seta no lo despertó. Imagínense, le iban a matar el día siguiente. Y él tranquilo. Él dijo, bueno, voy a aprovechar la última noche y voy a descansar. Si llego descansadito al otro lado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero demuestra su confianza en Dios. Y el ángel hasta lo tuvo que sacudir. Y cuando se despierta, incluso al principio, Pedro pensó que era un sueño. Y lo sacó de ese lugar y salió caminando. Pedro pasó por 3 diferentes obstáculos. Y ya cuando estaba en la calle, el ángel lo dejó. Y de repente Pedro se dio cuenta que no era un sueño. Y fue a la casa de Roda, de la casa donde estaban reunidos los cristianos orando por él. Y la Biblia dice que una muchacha llamada Roda, él empezó a tocar. Pero ellos estaban tan dados a la oración que no lo oían al que estaba ahí en la puerta. Ellos orando y la respuesta estaba en la puerta. Y entonces Roda, dice la Biblia, esta muchacha fue y ella preguntó, ¿quién es? Tal vez pensó, aquí vienen los soldados y se van a llevar a otros. Pero yo soy yo. La Biblia dice que de gozo ella no le abrió la puerta. Pobrecito Pedro. Aleluya. Y ella entró y le avisó a todos, Pedro está en la puerta. Nosotros aquí orando por él y Dios lo libró. Allá está Pedro. No puede ser. Imagínense, noten la contradicción. Ellos orando que Dios lo saque a Pedro, que lo libere. Y ellos no podían creer que Dios lo había hecho. ¿Por qué? Porque el tesoro está en vasos de barro. Dijeron, no, debe ser su ángel. Tal vez ya lo mataron y ya su ángel regresó aquí. Imagínense, qué fe. Pero alguien tuvo fe. Alguien logró tocar el trono de Dios para que Dios decidiera librarlo a Pedro en la cárcel. Y no era la oración de Pedro, porque él estaba dormido. ¿Sí me estoy explicando? Pero alguien estuvo orando, pero cuando la respuesta estaba en la puerta, no querían creer. Oh, hermano, hermana, el tesoro siempre va a estar en vasos de barro. ¿Sí me estoy explicando aquí? Luego cuando abrieron la puerta, pues resulta que era él. Gloria a Dios. Y Dios dio la respuesta. Siempre, hermano, hermana, el vaso siempre está presente. Aunque lo que más importa es el tesoro que tiene adentro. Cuando uno tiene fe positiva para agarrarse de alguna promesa de la palabra de Dios, se pregunta si no estará equivocado. Y siempre, en medio de la fe, también va a haber duda, porque el tesoro está en vasos de barro. Entonces siempre debemos al reconocer eso, no dejarnos dominar por el vaso de barro, sino dar lugar a que el tesoro pueda brillar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Cuanto más fuerte uno siente al Señor, más consciente se siente de su propia debilidad e inhabilidad. Cada vez que alguno decide, bueno, voy a orar más. Pues he estado orando 15 minutos al día y ahora voy a orar 20 minutos al día. Solo son 5 más. Pero esos 5 más parece una lucha tan grandotota. ¿Por qué? Porque el vaso de barro no se quiere someter. ¿Sí me estoy explicando? Cada vez que tú quieres buscar a Dios, a la vez vas a sentir el vaso de barro. Aleluya. Cuando tiene más valor, todavía vas a sentir temor. El héroe, hermano, hermana, no es el que no tiene miedo. El héroe es el que sigue a pesar del miedo. Un héroe no es porque no tuvo miedo. No, él tuvo miedo, pero no se dejó dominar por el miedo, sino que siguió adelante. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. El poder de Dios se manifiesta en medio
de la debilidad humana. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Como una barca, a veces que va por un río, se encuentra un obstáculo. Y siempre vamos a encontrar obstáculos en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano. Pero si uno va en una barca y va por un río, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, hay tres cosas que puede hacer. Una, dinamitar el obstáculo. Y tal vez de alguna manera quitarlo, poner un explosivo y ya, ¡wow! Aquí vamos. Pero tal vez no pueda hacer eso, entonces piensa, bueno, lo que va a hacer, mejor me salgo y cargo la barca y me doy la vuelta hasta el otro lado del obstáculo y sigo al otro lado. Pero eso también es difícil y puede hacer que hasta imposible. Pero hay una tercera opción y es elevar el nivel del agua. Gloria a Dios. Y cuando se eleva el nivel del agua, ni nota el obstáculo. Pasa encima bien tranquilo. Ahora, cuando nos vemos en situaciones así, ¿saben lo que hace Dios? Él le eleva el nivel del agua. ¿Cómo logramos que se eleve el nivel del agua? Orando. ¿Se me está explicando aquí? Orando. Señor, este obstáculo está grande. Incluso si tú lo destruyes o lo haces desaparecer, puede hacer que afecte negativamente en otras cosas. Pero Señor, estoy a tu merced. Yo quiero que tú me ayudes. Y Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Qué quiere decir? Él eleva el nivel del agua. Y cuando uno viene a ver, pasó por encima y no se dio cuenta que horas el obstáculo quedó atrás. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero cuando este tesoro está en un vaso de barro como lo es, siempre hará que tengamos que depender de Dios. Y siempre estaremos nosotros teniendo que clamar a Él, y eso es lo que Él quiere. Él no quiere que tú empieces a pensar que no, yo ya me la puedo valer por mí mismo. ¿Sabes por qué? No, porque Él no quiere darte la capacidad, no, porque hay un diablo. Y no importa qué tan fuerte, inteligente y capaces nos hagamos, hermano, hermana, en nuestra humanidad jamás seremos más que lo que es Satanás. Él es más fuerte, Él es más poderoso, Él es más inteligente, Él es más sagaz, Él lleva miles de años de experiencia. Y no importa qué capacidad logre desarrollar, sigue siendo un vaso de barro y sigue siendo una víctima fácil al enemigo. Pero el tesoro lo cambia todo. Bendito sea el Señor. Y cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos que depender de Dios, Él es el que se gloría, dice, gloríese en el Señor. Dios quiere que comprendamos que Él solo busca hallar dónde depositar el tesoro divino. Aleluya. Gloria a Dios. Y cuanto más tiempo lleves en el camino del Señor, ya se hará más fácil, ¿no es cierto? Más difícil. Ay, pastor. Pues entonces mejor tiro la toalla. Gloria a Dios. No, porque mayores serán las victorias. Cuanto más tiempo vivamos la vida cristiana, más paradójica la sentimos. El tesoro se manifiesta más y a la vez se hace más evidente el vaso de barro. No importa tanto la calidad del vaso, sino la calidad del tesoro. Eso es lo que vale más. Gloria a Dios. En la Biblia tenemos una historia que se halla en el capítulo 6 y 7 del libro de Jueces. Y es la historia de Gedeón. Y podemos observar este principio operando en esa historia y tantas otras en la Biblia. Aquí podemos observar cómo Gedeón tuvo que depender 100% de Dios. Aleluya. Porque primeramente los madianitas que habían venido y habían conquistado a los israelitas
y ya lo llevaban bajo su yugo durante 40 años. Y los madianitas habían sido muy inteligentes. Ellos no permitían que hubieran herreros en Israel, porque habiendo herreros, pues podían hacer instrumentos de trabajo y herramientas para trabajar, pero también podían hacer espadas, podían hacer lanzas, podían hacer cosas con las que podían combatir a los madianitas. Entonces los madianitas decían: no, si quiere alguna herramienta, tiene que ir a una de las ciudades de Madián, y allá te vamos a hacer o vender la herramienta. Y así estuvieron tantos años. Pero Dios escogió a Gedeón. Gedeón, él no se sintió que él tenía la capacidad de ser el líder, el caudillo que Dios iba a usar para liberar al pueblo de Israel. Más bien él se sintió incapaz. Incluso cuando el ángel le vino a hablar a Gedeón, él estaba escondido. Dice la Biblia que estaba él trillando el trigo y estaba escondido. Y se le apareció el ángel y le dijo: varón valiente. No parecía muy valiente. Ahí estaba escondido, no quería que nadie lo mirara cuando estaba trillando el trigo, por temor a que los madianitas iban a venir y robárselo todo. Pero en fin, para no alargar la historia, Dios le dijo a Gedeón: pregona, y todo aquel que quiere ser parte del ejército que se va a levantar y con quienes Dios va a librar al pueblo de Israel, que se reúnan en tal lugar. Y se reunieron 30,000 israelitas. Ahora ese parecía un número bastante bueno, pero no comparado a los madianitas, porque los madianitas tenían 135,000 soldados. Y 30,000, pues sí, era más o menos un buen número, sobre todo si eran valientes. Y yo imagino que ellos estaban diciendo: no, nosotros podemos 1 contra 5. Aleluya. Y les vamos a ganar. Pero Dios dijo: ese es el problema, que si después ganan, van a decir que ustedes se salvaron con su propia mano. Por lo tanto, Gedeón, perdona, pero hay demasiados. Y después van a decir de que no fui yo el que los libré, sino que fue por su propia mano. Aleluya. Él dijo: así que pregona y dile a todos que el cobarde, que el que tiene miedo, que él se acaba de casar, que el que está estrenando casa, que el que esto y lo otro, que mejor se vayan. Y quedaron 10,000. Y Dios le dijo a Gedeón: todavía hay demasiado. Oiga, pero Señor, si son 135,000, ¿cómo puede ser? 10,000 ya es hasta suicidio. Todavía son demasiados, porque Dios no quiere que el vaso de barro saque gloria. Él quiere que toda la gloria sea para el tesoro. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dios le dijo a Gedeón: mira, llévalos al río. Fíjate bien cómo toman agua ahí. Diles a todos que tomen agua. Y llegaron al río, y la gran mayoría nada más se tiró al agua y empezaron a tomar. Pero hubo 300 que ellos no se tiraron al agua. No, ellos llegaron y todavía tenían la espada en la mano, y con una mano se llevaban el agua a la boca mientras estaban todavía mirando. Wow. Pero solo eran 300. Y Dios le dio a Gedeón los 300. Dile a los 900, a los 9,700 que se vayan. Wow, pero Señor, ¿cómo 300? Señor, ¿será esto una broma o qué será? ¿Cómo que con 300? Son 135,000 los madianitas. Pero Dios quería que saliera a relucir el tesoro. ¿Sí me estoy explicando aquí? Y luego cuando ya, aunque tenía los más valientes, eso sí, porque tenía que serlo para enfrentarse a la situación. Pero ¿cómo los equipó? Dios no le dijo: mira, Gedeón, dale unas buenas espadas y unas buenas lanzas y un buen escudo a todos, y tienes que entrenarlo. No. Él hasta, mire, a la hora de la batalla, Dios todavía quiso que se dieran cuenta que el que les iba a dar la victoria era Dios. ¿Y con qué equipó a esos 300 hombres? Con una trompeta y un cántaro
vacío con una tea ardiente dentro del cántaro. ¿Qué armas son esas? Tal vez Gedeón pensó, bueno, quién sabe, tal vez Dios ahora nos está dando algo especial, tal vez vamos a atinar ese cántaro y va a estallar y va a matar a muchos soldados y va a ser casi como la bomba atómica. Gloria a Dios. No, lo que van a hacer es se van a ir a parar en 3 diferentes puntos, en grupos de a 100, y cuando yo les diga, van a romper el cántaro para que brille la tea ardiente, van a tocar trompeta y van a gritar por Jehová y por Gedeón. ¿Cómo puede uno derrotar a 135,000 soldados entrenados? De esa manera es que el tesoro está en el vaso de barro. ¿Sí me estoy explicando aquí? La Biblia dice, no es con espada ni con ejército, mas con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Y ellos lograron la victoria, porque cuando obedecieron al pie de la letra lo que Dios le dijo a Gedeón de cómo debían hacer, ¿qué hizo Dios? Él causó que los mismos madianitas empezaran a matarse el uno al otro. Y ellos se llenaron de temor y se espantaron tanto que empezaron a pelearse entre ellos. Y sin que hicieran nada, ya los tenían derrotados. Y la Biblia dice que empezaron a huir los que quedaron vivos. Y Gedeón tuvo que mandar a decir al resto de los israelitas, mejor salgan a perseguirlos y acabar con los madianitas que están huyendo. Hoy yo te diré una cosa, el tesoro siempre va a estar en vasos de barro. Aleluya. Y por eso el apóstol Pablo, después de que Dios le dijo a él, mira Pablito, ese aguijón en la carne, ahí va a estar. Ahí va a estar hasta el final. Y si no te portas bien, no te des cuenta. ¿Sí me estoy explicando aquí? No, pero Dios, yo me he portado bien, ya llevo varios miles bautizados, llenos de lepra. Ya te estás jactando, ¿no? No, pero Señor, por favor, ¿no crees que ya más o menos debes quitarme ese aguijón en la carne? Y Dios, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces, ¿cuál es la conclusión de Pablo? Él no dijo, mire, Dios es malo, mire cómo me tiene limitado, restringido aquí. No, él dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. O sea, él dice, yo no quiero jactarme, yo no quiero terminar diciendo que yo. No, Señor, yo voy a decir siempre, tú eres el que tienes el poder, y es solo por tu gracia y tu misericordia que logro tener el triunfo. El tesoro siempre va a estar en el vaso de barro. Y puede ser que llegues a ser poderosamente usada por Dios. Pero ese vaso no cambia. Ese vaso no se hace de plata. Ese vaso no se hace de oro. Nadie lo va a poner en una vitrina porque todavía está feíto. ¿Sí me está explicando aquí? Me acuerdo hace muchos años, mi padre contaba una historia que se me ha quedado tan grabado en mi mente, de un tremendo evangelista en la década de los 40, de los 30, 1930, 1920 y 1930, en Inglaterra. Su nombre era Richard Jeffries. Incluso uno puede leer acerca de él. Llegó a ser tan famoso que aún en el internet hay comentarios acerca de este hombre, Richard Jeffries. Él llegó a ser tan usado por Dios que a las 5 de la mañana habían grandes filas formadas enfrente de su casa. La gente esperando que al despertar él saliera a orar por ellos. Y casi toda persona por la que él oraba
eran sanados y habían milagros. Y gente llegaba de todo el mundo a Inglaterra a buscar a este hombre, Richard Jefferies. Pero Richard Jefferies se enfermó. Gloria a Dios. ¿Cómo puede enfermar un hombre así tan usado por Dios? Enfermó y tuvo una enfermedad bien rara, bien extraña. Lo llevaron al hospital y su cuerpo se iba debilitando y debilitando. Y Richard Jefferies, ellos no sabían realmente qué enfermedad era. Le hicieron un montón de pruebas, toda clase de cosas. Y no podían ellos establecer qué era lo que tenía Richard Jefferies. Pero le estaba acabando. Y su hermana en carne, y ella fue la que le contó esta historia a mi padre, porque él tuvo la oportunidad de verla a ella y conocerla cuando él estuvo como soldado en la Segunda Guerra Mundial y estaban apostados en Inglaterra antes de invadir Francia y Alemania. Y cuando él supo acerca de ella, pues él la quiso conocer y fue y quiso que le contara la historia de Richard Jefferies y de todos los milagros y tantas cosas. Pero su hermana lo primero que le contó, cómo murió. Gloria a Dios. Y mi padre, me acuerdo que decía, casi lo espantó, ya casi ni quería oír de los milagros y las sanidades. Pero ella era la única que lo estaba cuidando. Allá en el hospital, nadie de toda esa gente a quien Dios lo había usado a él para ser sanados, nadie lo fue a visitar. Abandonado. Nadie lo iba a ver. Solito allá. Nadie iba a llevarle flores, o tal vez llevarle un plato de comida, o decirle, Richard Jefferies, ten ánimo. No, nadie. Ella enfatizó eso varias veces. Nadie lo fue a visitar. ¡Wow! Pero ese tremendo varón de Dios. Y ella cuenta que cierto día ella había salido al mediodía para comer. Y cuando regresó al hospital, iba caminando por el pasillo, ella escuchó voces, o ella oía que estaba hablando alguien en la habitación de su hermano. Entonces ella pensó, wow, como que alguien lo llegó a visitar. Y entonces ella sigilosamente se fue acercando a la puerta, no quiso interrumpir, y cuando miró adentro no vio a nadie más que su hermano acostado en la cama. Y él estaba hablando consigo mismo. Y Richard Jefferies, él levantaba sus manos y las miraba. Y él decía, manos que han sanado a miles de personas, ¿por qué no me pueden sanar a mí? Y él se ponía las manos sobre su cabeza y decía, en el nombre de Jesús, ahorita necesito sanidad. Y ella observó por varios minutos que él hacía eso y lo estaba haciendo varias veces. Y de repente Richard Jefferies se detuvo. Y él dijo, no han sido estas manos, sino que ha sido el poder de Dios. Y en menos de 10 minutos, Richard Jefferies murió. O sea, aparentemente Dios tuvo que enseñarle una lección al varón de Dios, que no eran esas manos, que el tesoro está en vasos de barro. Y ese vaso de barro lo será, y será vaso de barro toda la vida. Y nunca vamos a poder decir, wow, qué manos, qué boca al predicar, o hablar, o pronunciar el nombre de Jesús. Mire qué tremendo. No. Tal vez Dios va a decir, al hospital. No, pero no puede ser, Señor, que te atropelle un carro. Dios puede hacer lo que Él quiere. Él puede hacer que se caiga un poste de luz que está bien afianzado. Cuando el vaso empieza a decir, viva yo, yo soy el grande aquí. No, Él no comparte su gloria conmigo. Vamos a ponernos en pie. Señor Jesús, en este momento te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que lleve al corazón de cada uno la palabra en este momento.
tú, Dios, quieres bendecir a cada uno de los hermanos y hermanas aquí presentes. Y tantas veces, Señor, usas alguno y tal vez hay una respuesta. Inmediatamente, Señor, el vaso de barro empieza a pensar que es de oro. Pero tienes que permitir alguna prueba, tienes que permitir algo para que sigamos recordando que lo lindo, lo grande, lo precioso es el tesoro que llevamos dentro. Y es tu presencia. Cuando nos hallamos, Señor, debilitados, que tampoco nuestros ojos solo estén sobre el vaso de barro y decir no sirvo para nada, sino recordar que tu clemencia, tu misericordia has depositado ese tesoro en nosotros. Porque si ves algo lindo y bello allí para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor, y que esa situación siempre la comprendamos y por eso dependamos de ti. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén, amén, amén. Bendito sea el Señor.